jornadas que vayan lo mejor posible y que aprendamos todos mucho. Nada, muchísimas gracias, enhorabuena y bienvenidos. Gracias. Y ahora seguidamente vamos a empezar con la primera de las ponencias que tenemos, del profesor Roberto Viciano. Profesor Viciano. Muy bien, pues vamos a empezar, como decía, con la primera de las ponencias que lleva por título Política de Defensa de la Unión Europea y Federalización de la Unión, y que estará a cargo del profesor Roberto Viciano, que tengo aquí a mi derecha, conocido por los estudiantes y los profesores de la facultad, pero vamos a presentar una presentación como corresponde porque tenemos también alumnos del máster en Italia. El profesor Roberto Viciano es catedrático, como he dicho antes, de Derecho Constitucional de este departamento aquí en la Universidad de Valencia, y también es titular de la cátedra Jean Monnet sobre instituciones políticas de la Unión Europea. Ha sido director de este mismo departamento y secretario general de la Universidad de Valencia. Es también director del máster universitario en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y codirector de los másteres en Derecho Electoral y Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa de la Universidad de Castilla-La Mancha. También dirige el programa de doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia y el máster de Derecho Constitucional que se imparte en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ha realizado estudios postdoctorales en la Universidad de La Sapienza de Roma, en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en la Universidad de París, en la Sorbona y en la Universidad Libre de Bruselas. Y ha sido profesor visitante de la Universidad Federal de Ceará y de la Universidad de Paso Fundo en Brasil. Es conferenciante en muchas universidades, tanto de países latinoamericanos como europeos, y sus principales líneas de investigación son el Estado autonómico español, los problemas constitucionales de la integración europea, el constitucionalismo latinoamericano y la teoría de la Constitución. Es autor de innumerables comunicaciones, ponencias, capítulos de libro, así como más de 14 libros sobre estos temas que acabo de relacionar. Y ha sido, bueno, podría seguir, pero yo creo que es importante lo que he dicho en relación con... Pero para terminar, comentar que ha sido codirector del Observatorio Latinoamericano sobre Procesos Constituyentes en Chile y consultor sobre políticas públicas gubernamentales y parlamentarias en diferentes estados latinoamericanos. En la actualidad es presidente de la consultora Tirant y Gov del grupo editorial Latinoamericano. Le agradecemos mucho su presencia aquí hoy y le doy Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la profesora Vicenta Tasa por haberme invitado a participar para facilitar la comprensión. Pues pido disculpas a los colegas italianos por utilizar solamente el español, pero creo que será más fácil para que los estudiantes puedan comprender mejor los contenidos de mi intervención. Y bueno, pues cuando la profesora Vicenta Tasa me comentó sobre la organización de estas jornadas y me solicitó que de alguna manera hiciera una intervención introductoria, obviamente mi capacidad académica no llegaba al aterrizaje sobre la cuestión concreta de las misiones de paz, ¿no?, que tiene la Unión Europea o otras entidades de cooperación en la defensa. Pero sí que me pareció que era interesante hacer una referencia al marco en el cual esas misiones se desarrollan, al menos desde la perspectiva europea, que es la política común de seguridad y defensa. Pero no solamente hacer una reflexión, digamos, más centrada en cómo funciona esa política, sino hacer una reflexión en el sentido que, digamos, y anticipando un poco la conclusión de esta intervención mía, que va en el sentido de poner de relieve que es muy difícil intentar tener una política de defensa si no existe un poder central con una capacidad de toma de decisiones rápida, y por lo tanto que el grave problema que enfrentamos en la Unión Europea es que contamos con un sistema de decisiones en materia de política exterior y de política de seguridad en donde está articulado a través de unas fórmulas de cooperación intergubernamental, en donde las decisiones en muchos de los casos se tienen que tomar por unanimidad,
en donde hay muy poco espacio para las mayorías y por lo tanto en donde es muy complicado el que pueda avanzarse de verdad y de manera efectiva en la construcción de esta política de defensa, dentro de la cual se incorporan estas misiones de paz. Yo voy a hacer un breve excursus para que de alguna manera comprendamos que lamentablemente se avanzó en su momento mucho sobre este asunto, pero luego hemos ido deconstruyendo lo que se avanzó y nos encontramos en un momento realmente complicado. Estas jornadas fueron diseñadas hace ya un tiempo y no podíamos calcular que cuando nos reuniéramos hoy, bueno, pues íbamos a estar al día siguiente de que una vez más la Unión Europea ha demostrado su incapacidad para tomar decisiones en materia de política de defensa y especialmente, precisamente, en política de operaciones de intervención con fuerzas de paz. Es decir, ayer mismo, por la tarde, se produjo un primer desastre, desde mi punto de vista, de lo que significa la construcción de una política de defensa europea, que fue convocar solamente a una parte de los Estados miembros. Creo que eso ya fue un primer error conceptual. Solamente se convocó, como ustedes saben, a los estados más, iba a decir importantes, pero yo creo que todos los estados eran importantes, los más que tienen mayor población y mayor PIB, podríamos decir, de la Unión. Se invitó a un país que precisamente había demostrado su poca fidelidad al proyecto europeo a través del proceso del Brexit y que se había ido y de repente aparece otra vez como invitado especial a la mesa de diálogo. Y se invitó, como sí que era de lógica, pues a las autoridades comunitarias correspondientes, tanto a la presidenta de la Comisión como al alta representante Política Exterior y Seguridad Común, y también, lógicamente, al secretario general de la OTAN. Pero el hecho de que solamente 5 estados de la Unión estuvieran presentes, yo creo que ya es un primer fracaso. Porque no se puede intentar generar un espíritu de cooperación global entre 27 estados si 22 estados son excluidos de la reunión. No sé qué estarán pensando en este momento, pero imagino los presidentes de esos estados, los ciudadanos de esos estados, que estarán diciendo, bueno, ¿y por qué formamos parte de una unión donde cuando hay que tomar una decisión importante no nos convocan, sino que vienen solamente una parte de los que formamos parte de esa unión? Primer error. Segundo error. Se convoca una reunión de estos grupos selecto de países y de representantes de la Unión Europea y de la OTAN, y como invitado exterior, miembro de la OTAN, pero no de la Unión Europea, Gran Bretaña, y esa reunión se convoca para tomar unas decisiones en un marco en el cual ya no se discute el marco. Es decir, se reúnen los líderes europeos o unos cuantos líderes europeos sin discutir el que se haya tomado la decisión unilateralmente por parte de Estados Unidos de iniciar negociaciones con una potencia que está realizando una agresión o una situación de conflicto con un país que no es miembro de la Unión Europea, pero está cercano y es frontera con la Unión Europea, y ese país, Estados Unidos, ha tomado la decisión de que va a iniciar negociaciones con ese Estado agresor, pero sin contar ni con el agredido, Ucrania, ni contar con los ciudadanos y los estados europeos, que son los que más directamente y más cercanamente pueden sufrir las consecuencias del conflicto. Y cuando pasa esto, pues estos líderes políticos, pues yo creo que no son líderes, son mamarrachos, pero bueno, estas personas que dirigen lamentablemente a nuestros países, pues se reúnen y a continuación lo primero que hacen es no discutir el marco. Asumo que no voy a participar para nada en este proceso de negociación que van a llevar Estados Unidos y Rusia. Y nos vamos a reunir para ver si nos dejan hacer algo en las misiones de paz. Es decir, hablando en lenguaje un poco prosaico, comernos el marrón, ¿no? De luego intentar que lo que hayan decidido otros, aplicarlo y que sea eficaz. Pero si queremos agrandar un poco la situación y ver el desastre en el que nos encontramos en este momento,
y no es por ser pesimista, sino que hay que conocer la realidad para precisamente hacer propuestas positivas, propuestas optimistas, enderezar las situaciones, pues se reúnen estos dirigentes y no son capaces de tomar ni una sola decisión. Están ayer reunidos toda la tarde y a la salida no pueden presentar una sola decisión. No ya sobre el marco general de si se debe hacer o no una negociación sin contar con la Unión Europea, que ya nadie discute, al menos públicamente, sino el objetivo era qué función vamos a cumplir como Unión Europea en las tareas de garantizar la paz que supuestamente se pueda producir sin nuestra intervención, y ni siquiera tampoco en eso son capaces de ponerse de acuerdo sobre cuál es el rol de la Unión Europea en esa misión de paz. Oiga, si ustedes no van a ser capaces de ponerse de acuerdo, por lo menos no se reúnan. Porque si se reúnen y no son capaces de tomar ningún acuerdo, no es que estamos igual que ayer, estamos peor. Porque tú mismo has demostrado, cuando nadie te estaba pidiendo que hicieras esto, tú mismo has demostrado tu incapacidad política para estar a la altura de los problemas y de las circunstancias en las que nos encontramos. Y coloco, por tanto, este marco de lo que pasó ayer tarde con 3 sucesivos errores, me parece, de una magnitud impresionante, para hacer un poco ya marcha atrás y decir, bueno, pero esto de la política de defensa es algo de hoy, apareció ahora porque estamos en un conflicto cercano entre Rusia y Ucrania, o esto viene un poco más de lejos. Bueno, pues lo primero y fundamental que yo querría colocar sobre el tapete, en esta intervención que necesariamente tiene que ser corta, lo primero que quería colocar sobre el tapete es que nuestra construcción europea no se trata o no debe ser solo una construcción de tipo económico. Cuando se diseñaron las comunidades europeas, se inició, por algunas razones que vamos a ver ahora, por la parte, digamos, más economicista, pero el objetivo que se tenía en aquel momento era generar un Estado federal europeo. La idea era, por lo tanto, crear un Estado que agrupara a los Estados europeos que así lo consideraran y que tuviera, como digo, una forma federal. O al menos, si no, por lo menos confederal. Pero con la tendencia, digamos, más acentuada hacia la federación. En esa lógica de crear un Estado federal, se creó la Comunidad Europea del Carbón y el Acero como una primera experiencia, y en paralelo casi a la creación de esa Comunidad Europea del Carbón y el Acero que intentaba poner en común la comercialización y producción, la producción y comercialización del carbón y el acero en el territorio europeo, se puso en marcha otra iniciativa, también a instancias de Francia. El gobierno francés fue el que propone que se cree la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, y también plantea el que se cree una Comunidad Europea de Defensa. Las circunstancias en aquel momento eran evidentemente una guerra fría, la amenaza de una invasión soviética y por lo tanto una prioridad era crear una unión económica y poner las primeras piedras para la unión económica, pero la segunda era crear un polo defensivo común. En ese momento, Francia propone el plan Prevent, que lleva el nombre del primer ministro francés de aquella época, y en ese plan plantea crear una comunidad europea de defensa que estructure algunas ideas fundamentales que voy a intentar recordar. En primer lugar, que se cree un ejército europeo unificado en 1950. Se cree un ejército europeo unificado, las fuerzas europeas de defensa, bajo una autoridad supranacional, no intergubernamental, supranacional, en el que ese ejército estaría integrado por tropas de los países que en aquel momento estaban iniciando la integración, a la sazón Italia, Francia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica y Holanda. Y este ejército se pretendía organizarlo con unidades
básicas de combate que no estaba muy definido si eran tipo batallón, regimiento o algo mayor, tipo brigada, no está definido en el tratado, pero sí se habla de unas unidades básicas de combate que estarán conformadas por personas de la misma nacionalidad, pero a partir de esas unidades básicas de combate, toda la estructura superior ya no tendrá una composición nacional, sino que tendrá una composición supranacional. Y por lo tanto estarán dirigiendo ese ejército que además podrá moverse por todo el territorio de la Unión, perdón, de lo que entonces era la Comunidad Europea de la Defensa, se podrá mover con libertad por todo ese territorio y además, de manera para reforzar la idea de un ejército único, se dice que no podrá existir otros ejércitos dentro de los países que firmen, salvo para defender las colonias, hablando en plata, el tratado no hablaba así de claro del asunto, pero obviamente era el objetivo, es decir, para defender territorios fuera del espacio europeo, las colonias, y en su caso, ese mismo ejército europeo, si habían disturbios o problemas internos, intervendría en el país miembro y lo haría con las unidades que formaran parte los nacionales de ese país miembro. Pero cuando hubiera, por ejemplo, una catástrofe en un territorio, ya la asistencia a ese territorio no se haría por las unidades de ese país, sino serían realizadas por las unidades correspondientes que estuvieran afincadas en el territorio, por ejemplo, y que estuvieran integradas por diferentes nacionalidades. Evidentemente, esto incluía el que los oficiales superiores ya no eran de la misma nacionalidad, tuviera todo este ejército, no solamente lo que es el mantenimiento de la tropa, sino también pues, toda la cuestión armamentística, etc. Y este comisariado de 9 personas era elegido por los presidentes por los gobiernos nacionales, a través de los presidentes de los gobiernos nacionales, y a partir de ahí tenía absoluta independencia respecto de los propios gobiernos nacionales. Esta estructura estaba, digamos, sometida o subordinada a participar en la defensa común articulada a través de la OTAN y lo más importante, cuando se crea esta estructura, se toma la decisión también de que hace falta crear un plan para crear el Estado federal. Y la Asamblea de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero pone en marcha lo que fue el proyecto de Comunidad de Política Europea, redactado por esa Asamblea Parlamentaria de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, y que planteaba directamente crear un Estado federal dentro de Europa con los países miembros. Es decir, se unía inmediatamente, no va a haber política de defensa posible si no hay una federación. Estaba clarísimo que iban juntos. Pero no solamente esto, sino que cuando la Comunidad Europea de Defensa fracasa, porque cuando ya ha sido firmada por los gobiernos el tratado, se somete a la ratificación por parte de los parlamentos nacionales, el Parlamento francés, Francia siempre jugando este doble lenguaje de soy muy integracionista, pero al mismo tiempo siempre fastidio la integración, ¿no? O sea, el juego gracioso. Cuando llega el momento de ratificar, todos los parlamentos de todos los países, con discusiones, etcétera, aprueban el tratado y llega Francia y la Asamblea Nacional dice que no vota el tratado, no vota en contra, sino que no vota el tratado, porque votan en contra los radicales de ambos extremos. Por un lado, comunistas y socialistas radicales, por otro lado, gaullistas y grupos de extrema derecha que generan una mayoría tipo pinza que impide que se apruebe la Comunidad Europea de Defensa. Los unos por nacionalismo, los otros por sumisión más o menos directa o indirecta a los intereses de la Unión Soviética, y por lo tanto, entre unos y otros se cargan el proyecto de crear la Comunidad Política la Comunidad Europea de Defensa. Y obviamente, cuando se cargan el proyecto de defensa, inmediatamente se abandona el tratado para crear la Comunidad Política Europea, porque eso tenía sentido, porque tenía que unirse las dos cosas, la defensa con la generación de un mando único para esa defensa que era el Estado federal. Y a partir de ahí lo que se hizo fue crear la Unión Europea Occidental, que aún subsiste, y permitir que Alemania, que
también se creaba también todo esto por no hacer que Alemania entrara directamente en la OTAN. Bueno, pues se decidió que se integre Alemania en la OTAN y resolvemos el problema. Desde entonces, hasta en 1900, hasta la creación del Tratado de Maastricht, que entra en vigor en 1993, no vuelve a aparecer prácticamente la política de defensa dentro de los temas relacionados con la Unión Europea. Y ahí se retoma. ¿Por qué? Porque se ha derrumbado la Unión Soviética y porque eso da lugar a un escenario nuevo en donde hay que reforzar la política exterior y la política de defensa, porque ya no estamos en la Guerra Fría, pero van a surgir seguramente otros problemas. Problemas que surgieron enseguida, ¿no? Las guerras de los Balcanes, en donde la Unión Europea intenta intervenir, no puede resolver el problema y tiene que decirle a Estados Unidos de manera bochornosa: oiga, intervenga usted y resuelva lo que yo no soy capaz de intervenir. Y esto lleva otra vez a que la Unión Europea se plantee: deberíamos de mejorar los mecanismos de defensa europeo, y por eso pues se realiza el Tratado de Ámsterdam, donde se intenta redimensionar otra vez la política de defensa, pero como siempre pasa, pues se toman medidas que luego no se pueden ejecutar porque hace falta la unanimidad para que eso avance, para que eso se concrete. La guerra de Irak vuelve a demostrar que la Unión Europea no tiene opinión conjunta. Algunos países de la Unión Europea, por ejemplo Gran Bretaña, participan entusiastamente en ese conflicto, rompiendo una unidad operativa de la Unión Europea. Esto también plantea que hace falta volver a plantearse que hay que cohesionar más la política de defensa europea. Se intenta hacer con el Tratado de Niza, pero tampoco se avanza mucho más. Y el último tratado, la última gran reforma, el Tratado de Lisboa, bueno, pues intenta ya generar una política común de seguridad y defensa, y a consecuencia de ello se siguen reproduciendo los mismos problemas. Llega la crisis de Libia y la Unión Europea no se pone de acuerdo cómo intervenir, y al final intervienen Francia y Gran Bretaña, cada uno se cuenta, demostrando una vez más a toda la comunidad internacional que no es posible tener una política de defensa y de intervención en otros países de manera eficiente. Si a eso le añadimos pues el fracaso que ha habido también de las intervenciones en el Sahel, con una posición yo creo que bastante humillante para Francia, ¿no? Pero en tanto que también no hemos sido capaces de generar una política común de intervención en el Sahel, una parte caliente y muy delicada en la política internacional, en tanto que es un foco de movimientos radicales yihadistas, y por lo tanto geopolíticamente es extraordinariamente importante que haya una presencia y un control de la situación en esa zona por parte de la Unión Europea, porque de alguna manera es nuestro patio trasero, digamos, en terminología gringa, ¿no? Pues tampoco se consigue hacer nada de todo esto, y luego pues aparece el shock del gobierno Trump, en donde de repente pues dice, en este caso, que en un conflicto que se ha generado en Ucrania, donde tampoco la Unión Europea ha tenido más que un papel de hacer un poco de segundo actor, ¿no? Bueno, pues en este drama, la administración Trump decide que la Unión Europea no va a tener participación, y entonces entramos ya en lo que acabamos de ver al principio, ¿no? Es un intento de reacción de la Unión Europea absolutamente frustrado. ¿Por qué? Porque te enfrentas a dos bloques, a dos estados que sí que funcionan de una manera lógicamente federal, son dos federaciones, por cierto, y entonces ellos toman las decisiones con la rapidez necesaria. Llega Trump y dice: queremos hacer negociaciones con Rusia. Rusia responde inmediatamente: muy bien. Quedan en que se van a ver los ministros de Asuntos Exteriores a los 2 días, con mandatos ya más o menos de cada uno de los gobiernos para negociar qué va a pasar, y se van a encontrar en Arabia Saudí. Y mientras todo eso pasa, nosotros convocamos una reunión de unos cuantos, esos cuantos no se ponen de acuerdo y hacemos el ridículo más espantoso como europeos, ¿no? Pero nuestra situación es grave. Pues sí, es un poco grave, pero tenemos unos elementos para crear una política de defensa. En este momento nosotros tenemos un comité político y de seguridad, que es el que supervisa la ejecución de la política común de seguridad y defensa, que está formado por los embajadores permanentes de los Estados miembros de la Unión Europea,
un comité militar de la Unión Europea formado por los jefes de Estado Mayor de los países de la Unión Europea, un Estado Mayor de la Unión Europea con personal militar de todos los países miembros, un centro de situación e inteligencia como un embrión de servicio de inteligencia con fines también militares constituido y que está emitiendo informes, con un centro de satélites que tienen una utilización militar evidente de la Unión Europea, con una agencia europea de defensa que dotada de una manera muy insuficiente, pero empieza a hacer una política para tener una generación de armamento propio que no dependamos de otras potencias a nivel europeo. Y como ven ustedes, pues toda una serie de mecanismos que permitirían crear una estructura que fuera eficiente, porque están funcionando. Pero el problema ¿qué es? Que es que no hay un mando. Todo eso lo que tiene es estar al frente un representante de la política exterior, en este caso la alta representante de la política exterior, hasta hace poco nuestro compatriota Borrell, ¿no?, que estaba al frente del asunto, pero Borrell, el pobre, o la señora Callas, pues no pueden tomar decisiones, pero esas decisiones no son respaldadas. Sale el alto representante y fija una posición sobre el ataque de Israel a Gaza, y a continuación 3 o 4 gobiernos de la Unión salen y dicen lo contrario que ha dicho el alto representante. Claro, el ridículo vuelve a ser espantoso, ¿no? Entonces, no es que no tengamos las condiciones para generar la política de defensa, es que no hay voluntad política para generar esa política de defensa. Al margen de que, evidentemente, tenemos un problema también pues, presupuestario o de decisiones estratégicas. Aún estamos pensando si hay que desarrollar armamento propio o seguimos dependiendo del armamento de Estados Unidos. Oiga, pero ¿qué me cuenta usted? ¿Cómo a esta altura de la película usted piensa que podemos plantearnos si dependemos de una persona, de un gobierno que está pegándote una patada, sálvase a la parte, ¿no? Y entonces estás tú diciendo aún si voy a depender de él o no. Es obvio que no puede usted depender de él. Es obvio. Que usted no podrá hacerlo inmediatamente, habrá un momento de transición, pero su objetivo obviamente tiene que ser que haya una política de generación de armamentos dentro de Europa. Esto si no es inviable. Y claro, con esto nos encontramos con otro drama. Estados Unidos en 2021 gastó 801.000 millones de dólares en investigación y desarrollo de armamento en un año. La Unión Europea tiene un fondo para varios años de 8.000 millones. Hombre, pues si usted cree que con 8.000 millones va a poder usted desarrollar una industria armamentística autónoma europea, pues, no sé, vaya usted hágaselo mirar, porque algo no le está funcionando bien, ¿no? Nosotros tenemos un germen de ejército europeo. Bueno, sí, tenemos un germen, una brigada de 5.000 hombres que aún no están funcionando plenamente. Ahora están en las últimas operaciones precisamente para ver si eso funciona o no funciona. Pero son 5.000 hombres. 5.000 hombres es prácticamente nada. Bueno, mejor que haya eso que no haya nada, pero hemos de ser conscientes de que eso no tiene mayor sentido. Pero junto con todo esto, además de que no hay un mando único, hay una justaposición de estructuras. Está la política exterior y de seguridad común de la Unión. La UEO, que no se ha disuelto aún y que sigue funcionando. La iniciativa de intervención europea, que es otra, con perdón, chorrada, que se le ocurre al presidente francés Macron para sacar pecho y decir que él va a tener un protagonismo en la escena internacional y convoca a los miembros de la Unión Europea más otros países invitados a crear un nuevo foro donde tampoco se toma ninguna decisión y además se complejiza más el tomar decisiones porque encima tienes que volverlos a reunir para no tomar decisiones, pero tienes que estar continuamente reuniéndoles para dar cuenta de que no se avanza, ¿no? Todos los días una información de no, hoy tampoco hemos hecho nada. Por lo tanto, esto es lamentablemente el escenario que tenemos. Un escenario, por tanto, en el que no podemos decir, es que no sabemos cómo se tienen que hacer las cosas. Lo sabemos perfectamente. En el año 1950 se redactó un tratado entre 6 países europeos que decían cómo había que hacer las cosas. Por supuesto que necesitaríamos unas adaptaciones, algunos elementos en los que habría que cambiar algunas cosas. El mundo de hoy no es el de 1950 en todos los sentidos, pero es obvio que había una forma ya definida, que no es tan complicado dar ese salto. Pero ¿qué ocurre? Que falta la voluntad política. Y falta la voluntad política y además me temo que esa voluntad política no va a llegar en corto plazo. Si todos nosotros
los que estamos aquí sentados, más los que están fuera de estas aulas, pero cerca, y los ciudadanos en general de la Unión Europea, no se toman en serio este asunto. Olviden ustedes que los políticos europeos vayan a crear una federación europea, porque significa que todos ellos van a pasar a ser irrelevantes, porque quien será relevante será el presidente de la federación, el ministro de Exteriores de la federación, el ministro de Defensa de la federación, y ustedes simplemente piensen, pues, ustedes saben quién es el gobernador de California, salvo cuando era Schwarzenegger, que todos lo sabíamos, porque pues, una persona sensata, ¿no? Que todos lo conocíamos, pero ¿ustedes saben quién es el gobernador de Illinois? No. Pues eso es lo que le va a pasar a quienes luego sean los presidentes de Francia, de Alemania, de España, de Italia. Y por lo tanto eso choca contra su ego. Ellos no van nunca a tomar la decisión de dejar de ser cabeza de ratón para ser cola de león. Esa decisión ellos no la van a tomar. Y si la toman no va a ser porque ellos lo quieran, sino porque hay una presión social al respecto. Por tanto, el balón está en nuestra cancha. Porque ellos ya llevan jugando el partido de fútbol mucho tiempo y nunca han marcado un gol. Entonces, o nos implicamos los ciudadanos europeos y nos comprometemos con la idea de que la defensa es una cuestión de todos y de que en este mundo de bloques no tiene sentido ni es posible la pervivencia de un Estado-nación, de la soberanía nacional de un solo Estado, y que nuestra única solución es un federalismo en donde haya un ejercicio de cosoberanía de manera gestionada de manera democrática. Muchas gracias por su atención. Yo creo que nos ha situado, nos ha marcado muy bien, por lo menos la situación, la temática del Congreso en este momento. Y como bien ha dicho el profesor Viciano, es cierto que este Congreso empezó a configurarse hace ya algunos meses por los problemas que todos sabemos que va a tener aquí en la Comunidad Valenciana con la DANA y pues, varios ajustes que hemos tenido que hacer en el programa, finalmente se ha podido celebrar hoy. Y eso nos ha permitido, cosa que no sabíamos hace algunos meses, estar de plena actualidad. Muchísimas gracias por su intervención, profesor Viciano, porque nos han marcado las ponencias de hoy y también nos ha hecho un repaso por la Unión Europea desde sus inicios. Yo creo que lo agradecerán los alumnos tanto aquí presentes como los alumnos que nos ven desde Italia. Y yo creo que puedo dar paso primero, yo ya a preguntar la cosa, pero voy a dar paso a ver si alguien de aquí, de los alumnos presentes o de los que nos siguen a través de Internet, quiere hacer alguna pregunta al profesor Viciano. Ya tenemos una pregunta por aquí. Una pregunta. Sí. El profesor Cebolín. Muy bien, pues el profesor Cebolín. Luego yo. Sí. Chiedo al professor Viciano, a volte noi costituzionalisti siamo accusati di essere dei maniaci sessuali se chiediamo agli studiosi di diritto dell'Unione Europea che cos'è dal punto di vista giuridico l'Unione Europea. Ci ha provato per un po' il professor Ottino di Bologna, di Firenze, così ha fatto 4-5 libri cambiando il titolo e più o meno sempre le stesse cose, arrivando a dire un ordinamento federativo, una cosa intermedia tra la confederazione e lo Stato federale, recuperando le leghe e anche alcuni studi di Carl Schmitt, tra l'altro, incredibilmente. Quindi uno dei problemi principali è proprio che l'Unione Europea è questo. Si sta rafforzando però nelle nuove tecnologie, solo nelle nuove tecnologie, passando da una normativa attraverso direttive a una serie di regolamenti continui, perché sono 4, 5, 7, 8, quanti sono sui mercati digitali, sull'intelligenza artificiale, sui Media Freedom Act, eccetera, eccetera. Sui tappi delle bottiglie. Vabbè. Però, ecco, questo è il massimo che può fare l'Unione Europea, cioè intervenire con una regolazione, poi anche discutibile, attraverso i regolamenti. Questo è il massimo che può fare. Quindi per arrivare a una federazione ci vuole una decisione politica, ci vogliono politici come Kohl, come, non so, Mitterrand, dico questo. Io la penso così, volevo sentire però l'opinione del professor Viciano. Sí,
Efectivamente, ¿no? Por eso decía que es una cuestión que está en manos de los ciudadanos, porque no es una cuestión que se pueda resolver jurídicamente solo, porque la Unión, ese tipo de decisiones, primero, desbordan en este momento lo que está previsto en los tratados. Habría que reformar los tratados para dotarlo de un contenido más federalizante, y por lo tanto tendría que haber un debate público sobre la constitución de un Estado federal. La constitución de un Estado federal no se puede hacer porque un grupo de personas se reúnen un día también con Macron ahí en el Elíseo y toman la decisión. Esto es un debate en el que o implicas a los ciudadanos o tú no puedes crear una estructura de poder contra la voluntad de los ciudadanos. Sería absurdo. Lo que has de hacer es explicarle a los ciudadanos que hay que dar ese paso, o más bien que los ciudadanos te expliquen a los políticos que necesitan de ese paso porque se sienten inseguros, porque creen que no estamos teniendo un rol protagónico dentro del contexto internacional, porque la dinámica del mundo de 2025 es una dinámica de grandes bloques, y que en esos grandes bloques nadie puede sobrevivir solito, ¿no? No tiene sentido la supervivencia de Italia sola, de España sola, de Francia sola o de Alemania sola. No tiene ninguna posibilidad. No le digo nada a usted, pues en la supervivencia del canal de Panamá respecto del canal, ellos solos frente a Estados Unidos, ¿no? Tienen ustedes el problema. Lo lógico en este caso sería que en este momento la Unión Europea, con un poder eficiente, estuviera ya ofreciéndole a Panamá protección internacional para garantizar la neutralidad del canal, incluso el ofrecimiento de tropas de la Unión Europea para custodiar el canal y no ponerlo al servicio de los intereses, no ya de Estados Unidos, sino de un grupo de dirigentes de Estados Unidos, porque no, ni siquiera yo creo que eso es realmente la perspectiva que pueden tener la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos. Bueno, pues ese es el drama. El drama es que el derecho ya no da para resolver este problema. Hacen falta decisiones políticas que, por supuesto, se revestirán de decisiones jurídicas a través de la reforma de los tratados, y en realidad, para pasar a un Estado federal, debería haber un proceso constituyente europeo, que es la forma normal de generar una nueva estructura de carácter federal como Estado federal, porque creo que la forma jurídica de crear un Estado federal no son los tratados. Esa es la forma típica de una organización internacional o la forma típica de una confederación. Incluso las confederaciones se articulan a través de tratados internacionales, pero cuando damos el salto a una estructura federal que tiene una autonomía mucho mayor, eso debe de estar acompañado de un proceso de generación de una constitución. Y las constituciones no se hacen tampoco a puerta cerrada entre un grupo de señores que negocian, señoras, que negocian a puerta cerrada desde mandatos de gobiernos, etcétera. Las constituciones se hacen a través de la implicación de los ciudadanos, porque a nadie se le ocurrió crear los Estados Unidos de Norteamérica sin que hubiera un sentimiento federalizante en la sociedad, sin que hubiera un debate, aunque bastante opaco, pero bueno, un cierto grado de debate para crear los Estados Unidos de América, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que esa idea tenemos que recuperarla, y lamentablemente estamos contra el reloj. Deberíamos de haber hecho esto preventivamente por si ocurría todo lo que está ocurriendo hace tiempo, pero ahora tenemos pues la casa sin barrer, y entonces ahora tendremos en su caso que hacer un sprint para intentar ponernos al día. Pero insisto, ese sprint yo creo que no se va a hacer sin una presión popular, porque los dirigentes no tienen ninguna vocación de pasar a ser actores de segundo orden, porque prefieren ser actores de primer orden en una cosa que no funciona, que no es eficiente, pero que les mantiene el protagonismo de convocar una reunión aquí, otra allá, reunirse, verse, hacerse fotografías múltiples, pero todo eso no tiene ningún sentido si queremos algo que sea realmente eficiente. Solamente por matizar el sentido positivo, ha parecido que el profesor Pollini ha dado un dato que me parece también muy interesante, y por supuesto no es el único, porque tú lo has expuesto de modo más completo, pero yo creo que la debilidad de Europa hoy en día también es la debilidad de sus líderes. No hay liderazgo, y como él ha dicho, bueno, pues hubo una época con Mitterrand, Kohl, Thatcher, González, etcétera, donde la Unión Europea tenía un peso de liderazgo que hoy no tiene. Si no somos conscientes de que eso conviene repararlo, pues creo que esa función de liderazgo no se va a tener.
Sí, es evidente que el liderazgo hace falta, pero como no existe, habrá que buscar otra fórmula, porque seguir buscando liderazgo donde no hay, pues es una tarea que nos puede conducir pues, a la decepción permanente, ¿no? Y de todas formas, también quiero señalar que, evidentemente, Kohl, Mitterrand, Felipe González, que fueron los impulsores de este salto adelante que fue el Tratado de Maastricht, por ejemplo, pero también abortaron en ese momento un montón de decisiones que debían de haberse tomado en ese momento y no fueron capaces de tomar. Montaron dos conferencias intergubernamentales, una para la creación de la Unión Económica y Monetaria y otra para la creación de la Unión Política. En esta tomaron todas las decisiones del mundo porque era importante para los poderes económicos crear el euro. En esta otra, que era mucho más fácil de avanzar en la Unión Política porque estaba todo ya previsto desde proyectos anteriores, no avanzaron nada. Lo único que crearon fue el concepto de ciudadanía europea y mejoraron los procedimientos intergubernamentales de toma de decisión, digamos, y introduciéndoles algunos mecanismos de mayor participación del Parlamento, etcétera. Pero en realidad no se atrevieron a dar el salto. Fueron unos líderes un poco castrados. Mejor que los que habían antes, pero la verdad es que no asumieron todo lo que se podía haber hecho y además estaban los papeles, estaban los informes del Parlamento Europeo que decían lo que había que hacer, estaban los informes de multiplicidad de organizaciones de la sociedad civil que decían lo que había que hacer y al final no se pusieron de acuerdo, ni siquiera con esos liderazgos más fuertes, en dar el salto que tenía que haberse dado en aquel momento para constituir no ya un Estado federal, en ese momento no, pero sí una estructura mucho más cercana a una confederación fuerte que luego fuera más sencillo para poder dar el siguiente salto al Estado federal. Y no lo hicieron. Muchísimas gracias. Yo, muy brevemente, voy a lanzar una pregunta que me gustaría que después contestaran también el coronel y el general, que a lo largo de tu intervención has estado hablando sobre la no federalización, la no posibilidad, la no voluntad política para esa federalización, para ese Estado federal, pero ¿nos podría empujar en este momento la política de Trump a crear un ejército común? Un ejército común en la Unión Europea sin Estado federal? ¿Sería posible la creación de ese ejército de la Unión Europea, que sería un ejército muy potente? Sería un ejército con incluso más soldados, si hiciéramos una suma de los soldados de todos los países de la Unión Europea, sería más potente que el de Estados Unidos. Evidentemente no estaría integrado a nivel operativo, porque no todos los estados de la Unión Europea en este momento forman parte de la OTAN, que sí que tendría los procedimientos más estandarizados, ¿no? Y más homogeneizados, pero sería posible, lo veis desde el punto de vista, ¿habría voluntad política para crearlo? Yo creo que hay mimbres, los colegas expertos en la materia, por ser militares, nos van a dar seguramente muchas más luces, si es posible o no es posible, pero al final siempre tiene que haber una decisión política. El ejército no debe ser un ente autónomo, es un ente que recibe instrucciones del poder político. Y si entonces tenemos un ejército magníficamente organizado, con una estructura de mando militar centralizada, pero no tenemos un dirigente político que le diga qué tiene que hacer al ejército, pues bueno, habremos creado una máquina muy costosa de mantener que será ineficiente, porque no se tomarán las decisiones. Tendremos unidades perfectamente formadas, integradas, organizadas, con inteligencia, con satélites, con todo lo que se quiera, pero habrá una reunión, se suspenderá, mañana volveremos a reunirnos en otra ciudad, porque además no puede ser la misma, porque hay que darle a todo el mundo un poco de juego. Entonces iremos haciendo la ruleta por ahí, mientras tanto, pues esas unidades están ahí esperando días, semanas, meses, a que alguien les diga hay que hacer esto. Cuando se lo digan, lo ejecutarán con la efectividad que suelen tener las Fuerzas Armadas. Pero el problema es que las Fuerzas Armadas no pueden tomar decisiones autónomas, afortunadamente, yo creo, que lo diga de manera peyorativa, sino que afortunadamente las Fuerzas Armadas están sometidas al poder civil, pero tiene que haber un poder civil con capacidad de toma de decisiones. Si las Fuerzas Armadas no tienen una cabeza que dirija políticamente su acción, en realidad no puede funcionar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Giorgio Battista, general del Exèrcit Italià, Giorgio Battisti,
director també de l'Institut Internacional de Dret Humanitari, una organització humanitària independent i sense fins de lucre, fundada en San Remo fa, no sé, 70, algú que compte en els dits, per favor, reconeguda pel Ministeri d'Assumptes Exteriors com a un organisme internacionalista. La principal activitat d'aquest institut és la promoció de l'ensenyança i el desenvolupament del dret internacional humanitari, els drets humans, els drets dels refugiats i totes aquestes disciplines. El president honorari, expresident de l'institut d'aquest organisme, és el jurista Faust Focan. El 5 de juliol de 2017 també va ocupar... Para las jornadas que vayan lo mejor posible y que aprendamos todos mucho. Nada, muchísimas gracias. Enhorabuena y bienvenidos. Gracias. Y ahora seguidamente vamos a empezar con la primera de las ponencias que tenemos del profesor Roberto Viciano. Profesor Viciano. Muy bien, pues vamos a empezar, como decía, con la primera de las ponencias que lleva por título Política de Defensa de la Unión Europea y Federalización de la Unión, y que estará a cargo del profesor Roberto Viciano, que tengo aquí a mi derecha, conocido por los estudiantes y los profesores de la facultad, pero vamos a presentar una presentación como corresponde porque tenemos también alumnos del máster en Italia. El profesor Roberto Viciano es catedrático, como he dicho antes, de Derecho Constitucional de este departamento aquí en la Universidad de Valencia, y también es titular de la cátedra Jean Monnet sobre instituciones políticas de la Unión Europea. Ha sido director de este mismo departamento y secretario general de la Universidad de Valencia. Es también director del máster universitario en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y codirector de los másteres en Derecho Electoral y Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa de la Universidad de Castilla-La Mancha. También dirige el programa de doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia y el máster de Derecho Constitucional que se imparte en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ha realizado estudios postdoctorales en la Universidad de La Sapienza de Roma, en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en la Universidad de París, en la Sorbona y en la Universidad Libre de Bruselas. Y ha sido profesor visitante de la Universidad Federal de Ceará y de la Universidad de Paso Fundo en Brasil. Es conferenciante en muchas universidades, tanto de países latinoamericanos como europeos, y sus principales líneas de investigación son el Estado autonómico español, los problemas constitucionales de la integración europea, el constitucionalismo latinoamericano y la teoría de la Constitución. Es autor de innumerables comunicaciones, ponencias, capítulos de libro, así como más de 14 libros sobre estos temas que acabo de relacionar. Y ha sido, bueno, podría seguir, pero yo creo que es importante lo que he dicho en relación con... Pero para terminar, comentar que ha sido codirector del Observatorio Latinoamericano sobre Procesos Constituyentes en Chile y consultor sobre políticas públicas gubernamentales y parlamentarias en diferentes estados latinoamericanos. En la actualidad es presidente de la consultora Tirant y Gov del grupo editorial Latinoamericano. Le agradecemos mucho su presencia aquí hoy y le doy el paso. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la profesora Vicenta Tasa por haberme invitado a participar para facilitar la comprensión. Pues pido disculpas a los colegas italianos por utilizar solamente el español, pero creo que será más fácil para que los estudiantes puedan comprender mejor los contenidos de mi intervención. Y bueno, pues cuando la profesora Vicenta Tasa me comentó sobre la organización de estas jornadas y me solicitó que de alguna manera hiciera una intervención introductoria, obviamente mi capacidad académica no llegaba al aterrizaje sobre la cuestión concreta de las misiones de paz, ¿no?, que tiene la Unión Europea u otras entidades de cooperación en la defensa. Pero sí que me pareció que era interesante hacer una referencia al marco en el cual esas misiones se desarrollan, al menos desde la perspectiva europea, que es la política común de seguridad y defensa. Pero no solamente hacer una reflexión, digamos, más centrada en cómo funciona esa política, sino hacer una reflexión en el sentido que, digamos, y anticipando un poco
la conclusión de esta intervención mía, que va en el sentido de poner de relieve que es muy difícil intentar tener una política de defensa si no existe un poder central con una capacidad de toma de decisiones rápida, y por lo tanto que el grave problema que enfrentamos en la Unión Europea es que contamos con un sistema de decisiones en materia de política exterior y de política de seguridad en donde se está articulado a través de unas fórmulas de cooperación intergubernamental, en donde las decisiones en muchos de los casos se tienen que tomar por unanimidad, en donde hay muy poco espacio para las mayorías y por lo tanto en donde es muy complicado el que pueda avanzarse de verdad y de manera efectiva en la construcción de esta política de defensa, dentro de la cual se incorporan estas misiones de paz. Si yo voy a hacer un breve excursus para que de alguna manera comprendamos que lamentablemente se avanzó en su momento mucho sobre este asunto, pero luego hemos ido deconstruyendo lo que se avanzó y nos encontramos en un momento realmente complicado. Estas jornadas fueron diseñadas hace ya un tiempo y no podíamos calcular que cuando nos reuniéramos hoy, bueno, pues íbamos a estar al día siguiente de que una vez más la Unión Europea ha demostrado su incapacidad para tomar decisiones en materia de política de defensa y especialmente, precisamente, en política de operaciones de intervención con fuerzas de paz. Es decir, ayer mismo, por la tarde, se produjo un primer desastre, desde mi punto de vista, de lo que significa la construcción de una política de defensa europea, que fue convocar solamente a una parte de los Estados miembros. Creo que eso ya fue un primer error conceptual. Solamente se convocó, como ustedes saben, a los estados más, iba a decir importantes, pero yo creo que todos los estados eran importantes, los más que tienen mayor población y mayor PIB, podríamos decir, de la Unión. Se invitó a un país que precisamente había demostrado su poca fidelidad al proyecto europeo a través del proceso del Brexit y que se había ido, y de repente aparece otra vez como invitado especial a la mesa de diálogo, y se invitó, como sí que era de lógica, pues a las autoridades comunitarias correspondientes, tanto a la presidenta de la Comisión como al alta representante Política Exterior y Seguridad Común, y también, lógicamente, al secretario general de la OTAN. Pero el hecho de que solamente 5 estados de la Unión estuvieran presentes, yo creo que ya es un primer fracaso, porque no se puede intentar generar un espíritu de cooperación global entre 27 estados si 22 estados son excluidos de la reunión. No sé qué estarán pensando en este momento, me lo imagino, los presidentes de esos estados, los ciudadanos de esos estados, que estarán diciendo, bueno, ¿y por qué formamos parte de una unión donde cuando hay que tomar una decisión importante no nos convocan, sino que vienen solamente una parte de los que formamos parte de esa unión? Primer error. Segundo error. Se convoca una reunión de estos grupos selectos de países y de representantes de la Unión Europea y de la OTAN, y como invitado exterior, miembro de la OTAN, pero no de la Unión Europea, Gran Bretaña, y esa reunión se convoca para tomar unas decisiones en un marco en el cual ya no se discute el marco. Es decir, se reúnen los líderes europeos, o unos cuantos líderes europeos, sin discutir el que se haya tomado la decisión unilateralmente por parte de Estados Unidos de iniciar negociaciones con una potencia que está realizando una agresión o una situación de conflicto con un país que no es miembro de la Unión Europea, pero está cercano y es frontera con la Unión Europea, y ese país, Estados Unidos, ha tomado la decisión de que va a iniciar negociaciones con ese Estado agresor, pero sin contar ni con el agredido, Ucrania, ni contar con los ciudadanos y los estados europeos, que son los que más directamente y más cercanamente pueden sufrir las consecuencias del conflicto. Y cuando pasa esto, pues estos líderes políticos, pues yo creo que no son líderes, son mamarrachos, pero bueno, estas personas que dirigen lamentablemente a nuestros países, pues se reúnen y a continuación
lo primero que hacen es no discutir el marco. Asumo que no voy a participar para nada en este proceso de negociación que van a llevar Estados Unidos y Rusia. Y nos vamos a reunir para ver si nos dejan hacer algo en las misiones de paz, es decir, hablando en lenguaje un poco prosaico, comernos el marrón, ¿no? De luego intentar que lo que hayan decidido otros, aplicarlo y que sea eficaz. Pero si queremos agrandar un poco la situación y ver el desastre en el que nos encontramos en este momento, y no es por ser pesimistas, sino que hay que conocer la realidad para precisamente hacer propuestas positivas, propuestas optimistas, enderezar las situaciones, pues se reúnen estos dirigentes y no son capaces de tomar ni una sola decisión. Están ayer reunidos toda la tarde y a la salida no pueden presentar una sola decisión. No ya sobre el marco general de si se debe hacer o no una negociación sin contar con la Unión Europea, que ya nadie discute, al menos públicamente. Sino el objetivo era qué función vamos a cumplir como Unión Europea en las tareas de garantizar la paz que supuestamente se pueda producir sin nuestra intervención, y ni siquiera tampoco en eso son capaces de ponerse de acuerdo sobre cuál es el rol de la Unión Europea en esa misión de paz. Oiga, si ustedes no van a ser capaces de ponerse de acuerdo, por lo menos no se reúnan. Porque si se reúnen y no son capaces de tomar ningún acuerdo, no es que estamos igual que ayer, estamos peor. Porque tú mismo has demostrado, cuando nadie te estaba pidiendo que hicieras esto, tú mismo has demostrado tu incapacidad política para estar a la altura de los problemas y de las circunstancias en las que nos encontramos. Y coloco, por tanto, este marco de lo que pasó ayer tarde con 3 sucesivos errores, me parece de una magnitud impresionante, para hacer un poco ya marcha atrás y decir, bueno, pero esto de la política de defensa es algo de hoy, apareció ahora porque estamos en un conflicto cercano entre Rusia y Ucrania, o esto viene un poco más de lejos. Bueno, pues lo primero y fundamental que yo querría colocar sobre el tapete, en esta intervención que necesariamente tiene que ser corta, lo primero que quería colocar sobre el tapete es que nuestra construcción europea no se trata o no debe ser solo una construcción de tipo económico. Cuando se diseñaron las comunidades europeas, se inició, por algunas razones que vamos a ver ahora, por la parte, digamos, más economicista, pero el objetivo que se tenía en aquel momento era generar un Estado federal europeo. La idea era, por lo tanto, crear un Estado que agrupara a los Estados europeos que así lo consideraran y que tuviera, como digo, una forma federal. O al menos, si no, por lo menos confederal. Pero con la tendencia, digamos, más acentuada hacia la federación. En esa lógica de crear un Estado federal, se creó la Comunidad Europea del Carbón y el Acero como una primera experiencia, y en paralelo casi a la creación de esa Comunidad Europea del Carbón y el Acero que intentaba poner en común la comercialización y producción, la producción y comercialización del carbón y el acero en el territorio europeo, se puso en marcha otra iniciativa, también a instancias de Francia. El gobierno francés fue el que propone que se cree la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, y también plantea el que se cree una Comunidad Europea de Defensa. Las circunstancias en aquel momento eran evidentemente una guerra fría, la amenaza de una invasión soviética y por lo tanto una prioridad era crear una unión económica y poner las primeras piedras para la unión económica, pero la segunda era crear un polo defensivo común. En ese momento, Francia propone el plan Prevent, que lleva el nombre del primer ministro francés de aquella época, y en ese plan plantea crear una comunidad europea de defensa que estructure algunas ideas fundamentales que voy a intentar recordar. En primer lugar, que se cree un ejército europeo unificado en 1950.
se cree un ejército europeo unificado, las fuerzas europeas de defensa, bajo una autoridad supranacional, no intergubernamental, supranacional, en el que ese ejército estaría integrado por tropas de los países que en aquel momento estaban iniciando la integración, a la sazón Italia, Francia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica y Holanda. Y este ejército se pretendía organizarlo con unidades básicas de combate que no estaban muy definidos si eran tipo batallón, regimiento o algo mayor, tipo brigada, no está definido en el tratado, pero sí se habla de unas unidades básicas de combate que estarán conformadas por personas de la misma nacionalidad, pero a partir de esas unidades básicas de combate, toda la estructura superior ya no tendrá una composición nacional, sino que tendrá una composición supranacional. Y por lo tanto estarán dirigiendo ese ejército que además podrá moverse por todo el territorio de la Unión, de lo que entonces era la Comunidad Europea de la Defensa, se podrá mover con libertad por todo ese territorio y además, de manera para reforzar la idea de un ejército único, se dice que no podrá existir otros ejércitos dentro de los países que firmen, salvo para defender las colonias, hablando en plata, el tratado no hablaba así de claro del asunto, pero obviamente era el objetivo, es decir, para defender territorios fuera del espacio europeo, las colonias, y en su caso, ese mismo ejército europeo, si habían disturbios o problemas internos, intervendría en el país miembro y lo haría con las unidades que formaran parte los nacionales de ese país miembro. Pero cuando hubiera, por ejemplo, una catástrofe en un territorio, ya la asistencia a ese territorio no se haría por las unidades de ese país, sino serían realizadas por las unidades correspondientes que estuvieran afincadas en el territorio, por ejemplo, y que estuvieran integradas por diferentes nacionalidades. Evidentemente, esto incluía el que los oficiales superiores ya no eran de la misma nacionalidad, tuviera todo este ejército, no solamente lo que es el mantenimiento de la tropa, sino también pues, toda la cuestión armamentística, etc. Y este comisariado de 9 personas era elegido por los presidentes por los gobiernos nacionales, a través de los presidentes de los gobiernos nacionales, y a partir de ahí tenía absoluta independencia respecto de los propios gobiernos nacionales. Esta estructura estaba, digamos, sometida o subordinada a participar en la defensa común articulada a través de la OTAN y lo más importante, cuando se crea esta estructura, se toma la decisión también de que hace falta crear un plan para crear el Estado federal. Y la Asamblea de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero pone en marcha lo que fue el proyecto de Comunidad de Política Europea, redactado por esa Asamblea Parlamentaria de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, y que planteaba directamente crear un Estado federal dentro de Europa con los países miembros. Es decir, se unía inmediatamente, no va a haber política de defensa posible si no hay una federación. Estaba clarísimo que iban juntos. Pero no solamente esto, sino que cuando la Comunidad Europea de Defensa fracasa, porque cuando ya ha sido firmada por los gobiernos el tratado, se somete a la ratificación por parte de los parlamentos nacionales, el Parlamento francés, Francia siempre jugando este doble lenguaje de soy muy integracionista, pero al mismo tiempo siempre fastidio la integración, ¿no? O sea, el juego gracioso. Cuando llega el momento de ratificar, todos los parlamentos de todos los países, con discusiones, etcétera, aprueban el tratado y llega Francia y la Asamblea Nacional dice que no vota el tratado, no vota en contra, sino que no vota el tratado, porque votan en contra los radicales de ambos extremos. Por un lado, comunistas y socialistas radicales, por otro lado, gaullistas y grupos de extrema derecha que generan una mayoría tipo pinza que impide que se apruebe la Comunidad Europea de Defensa. Los unos por nacionalismo, los otros por sumisión más o menos directa o indirecta a los intereses de la Unión Soviética y por lo tanto entre unos y otros se cargan el proyecto
de crear la comunidad política la Comunidad Europea de Defensa. Y obviamente, cuando se cargan el proyecto de defensa, inmediatamente se abandona el tratado para crear la Comunidad Política Europea, porque eso tenía sentido, porque tenía que unirse las dos cosas, la defensa con la generación de un mando único para esa defensa que era el Estado federal. Y a partir de ahí lo que se hizo fue crear la Unión Europea Occidental, que aún subsiste, y bueno, pues permitir que Alemania, que también se creaba también todo esto por no hacer que Alemania entrara directamente en la OTAN, bueno, pues se decidió que se integre Alemania en la OTAN y resolvemos el problema. Desde entonces hasta en 1900, hasta la creación del Tratado de Maastricht, que entra en vigor en 1993, no vuelve a aparecer prácticamente la política de defensa dentro de los temas relacionados con la Unión Europea. Y ahí se retoma, ¿por qué? Porque se ha derrumbado la Unión Soviética y porque eso da lugar a un escenario nuevo en donde hay que reforzar la política exterior y la política de defensa, porque ya no estamos en la Guerra Fría, pero van a surgir seguramente otros problemas. Problemas que surgieron enseguida, ¿no? Las guerras de los Balcanes, en donde la Unión Europea intenta intervenir, no puede resolver el problema y tiene que decirle a Estados Unidos de manera bochornosa: oiga, intervenga usted y resuelva lo que yo no soy capaz de intervenir. Y esto lleva otra vez a que la Unión Europea se plantee: deberíamos de mejorar los mecanismos de defensa europeo, y por eso pues se realiza el Tratado de Ámsterdam, donde se intenta redimensionar otra vez la política de defensa, pero como siempre pasa, pues se toman medidas que luego no se pueden ejecutar porque hace falta la unanimidad para que eso avance, para que eso se concrete. La guerra de Irak vuelve a demostrar que la Unión Europea no tiene opinión conjunta. Algunos países de la Unión Europea, por ejemplo Gran Bretaña, participan entusiastamente en ese conflicto, rompiendo una unidad operativa de la Unión Europea. Esto también plantea que hace falta volver a plantearse que hay que cohesionar más la política de defensa europea. Se intenta hacer con el Tratado de Niza, pero tampoco se avanza mucho más. Y el último tratado, la última gran reforma, el Tratado de Lisboa, bueno, pues intenta ya generar una política común de seguridad y defensa, y a consecuencia de ello se siguen reproduciendo los mismos problemas. Llega la crisis de Libia y la Unión Europea no se pone de acuerdo cómo intervenir, y al final intervienen Francia y Gran Bretaña, cada uno se cuenta, demostrando una vez más a toda la comunidad internacional que no es posible tener una política de defensa y de intervención en otros países de manera eficiente. Si a eso le añadimos pues el fracaso que ha habido también de las intervenciones en el Sahel, con una posición yo creo que bastante humillante para Francia, ¿no? Pero en tanto que también no hemos sido capaces de generar una política común de intervención en el Sahel, una parte caliente y muy delicada en la política internacional, en tanto que es un foco de movimientos radicales yihadistas, y por lo tanto geopolíticamente es extraordinariamente importante que haya una presencia y un control de la situación en esa zona por parte de la Unión Europea, porque de alguna manera es nuestro patio trasero, digamos, en terminología gringa, ¿no? Pues tampoco se consigue hacer nada de todo esto, y luego pues aparece el shock del gobierno Trump, en donde de repente pues dice, en este caso, que en un conflicto que se ha generado en Ucrania, donde tampoco la Unión Europea ha tenido más que un papel de hacer un poco de segundo actor, ¿no? Bueno, pues en este drama, la administración Trump decide que la Unión Europea no va a tener participación, y entonces entramos ya en lo que acabamos de ver al principio, ¿no? Es un intento de reacción de la Unión Europea absolutamente frustrado. ¿Por qué? Porque te enfrentas a dos bloques, a dos estados que sí que funcionan de una manera lógicamente federal, son dos federaciones, por cierto, y entonces ellos toman las decisiones con la rapidez necesaria. Llega Trump y dice: queremos hacer negociaciones con Rusia. Rusia responde inmediatamente: muy bien. Quedan en que se van a ver los ministros de Asuntos Exteriores a los 2 días, con mandatos ya más o menos de cada uno de los gobiernos para negociar qué va a pasar, y se van a encontrar en Arabia Saudí. Y mientras todo eso pasa, nosotros convocamos una reunión de unos cuantos, en los cuantos no se ponen de acuerdo, y hacemos el ridículo más espantoso como europeos, ¿no? Pero
nuestra situación es grave. Pues sí, es un poco grave, pero tenemos unos elementos para crear una política de defensa. En este momento nosotros tenemos un comité político y de seguridad, que es el que supervisa la ejecución de la política común de seguridad y defensa, que está formado por los embajadores permanentes de los Estados miembros de la Unión Europea, un comité militar de la Unión Europea, formado por los jefes de Estado Mayor de los países de la Unión Europea, un Estado Mayor de la Unión Europea, con personal militar de todos los países miembros, un centro de situación de inteligencia, como un embrión de servicio de inteligencia con fines también militares constituido y que está emitiendo informes, con un centro de satélites que tienen una utilización militar evidente de la Unión Europea, con una agencia europea de defensa que dotada de una manera muy insuficiente, pero empieza a hacer una política para tener una generación de armamento propio que no dependamos de otras potencias a nivel europeo. Y como ven ustedes, pues toda una serie de mecanismos que permitirían crear una estructura que fuera eficiente, porque están funcionando. Pero el problema ¿qué es? Que es que no hay un mando. Todo eso lo que tiene es estar al frente un representante de la política exterior, en este caso la alta representante de la política exterior, hasta hace poco nuestro compatriota Borrell, ¿no?, que estaba al frente del asunto, pero Borrell, el pobre, o la señora Callas, pues no pueden tomar decisiones, pero esas decisiones no son respaldadas. Sale el alto representante y fija una posición sobre el ataque de Israel a Gaza, y a continuación 3 o 4 gobiernos de la Unión salen y dicen lo contrario que ha dicho el alto representante. Claro, el ridículo vuelve a ser espantoso, ¿no? Entonces, no es que no tengamos las condiciones para generar la política de defensa, es que no hay voluntad política para generar esa política de defensa. Al margen de que, evidentemente, tenemos un problema también pues, presupuestario o de decisiones estratégicas. Aún estamos pensando si hay que desarrollar armamento propio o seguimos dependiendo del armamento de Estados Unidos. Oiga, pero ¿qué me cuenta usted? ¿Cómo a esta altura de la película usted piensa que podemos plantearnos si dependemos de una persona, de un gobierno que está pegándote una patada, sálvase a la parte, ¿no? Y entonces estás tú diciendo, si voy a depender de él o no. Es obvio que no puede usted depender de él. Es obvio. Que usted no podrá hacerlo inmediatamente, habrá un momento de transición, pero su objetivo obviamente tiene que ser que haya una política de generación de armamentos dentro de Europa. Esto si no es inviable. Y claro, con esto nos encontramos con otro drama. Estados Unidos en 2021 gastó 801.000 millones de dólares en investigación y desarrollo de armamento en un año. La Unión Europea tiene un fondo para varios años de 8.000 millones. Hombre, pues si usted cree que con 8.000 millones va a poder usted desarrollar una industria armamentística autónoma europea, pues no sé, vaya usted hágaselo mirar, porque algo no le está funcionando bien, ¿no? Nosotros tenemos un germen de ejército europeo. Bueno, sí, tenemos un germen, una brigada de 5.000 hombres que aún no están funcionando plenamente. Ahora están en las últimas operaciones precisamente para ver si eso funciona o no funciona, pero son 5.000 hombres. 5.000 hombres es prácticamente nada. Bueno, mejor que haya eso que no haya nada, pero hemos de ser conscientes de que eso no tiene mayor sentido. Pero junto con todo esto, además de que no hay un mando único, hay una justaposición de estructuras. Está la política exterior y de seguridad común de la Unión. La UEO, que no se ha disuelto aún y que sigue funcionando. La iniciativa de intervención europea, que es otra, con perdón, chorrada, que se le ocurre al presidente francés Macron para sacar pecho y decir que él va a tener un protagonismo en la escena internacional, y convoca a los miembros de la Unión Europea más otros países invitados a crear un nuevo foro donde tampoco se toma ninguna decisión y además se complejiza más el tomar decisiones, porque encima tienes que volverlos a reunir para no tomar decisiones, pero tienes que estar continuamente reuniéndoles para dar cuenta de que no se avanza, ¿no? Todos los días una información de no, hoy tampoco hemos hecho nada. Por lo tanto, esto es lamentablemente el escenario que tenemos. Un escenario, por tanto, en el que no podemos decir, es que no sabemos cómo se tienen que hacer las cosas. Lo sabemos perfectamente. En el año 1950 se redactó un tratado entre 6 países europeos que decían cómo había que hacer las cosas.
por supuesto que necesitaríamos unas adaptaciones, algunos elementos en los que habría que cambiar algunas cosas. El mundo de hoy no es el de 1950 en todos los sentidos, pero es obvio que había una forma ya definida, que no es tan complicado dar ese salto. Pero ¿qué ocurre? Que falta la voluntad política. Y falta la voluntad política y además me temo que esa voluntad política no va a llegar en corto plazo. Si todos nosotros, los que estamos aquí sentados, más los que están fuera de estas aulas, pero cerca, y los ciudadanos en general de la Unión Europea, no se toman en serio este asunto. Olviden ustedes que los políticos europeos vayan a crear una federación europea, porque significa que todos ellos van a pasar a ser irrelevantes, porque quien será relevante será el presidente de la federación, el ministro de Exteriores de la federación, el ministro de Defensa de la federación, y ustedes simplemente piensen, pues, ustedes saben quién es el gobernador de California, salvo cuando era Schwarzenegger, que todos lo sabíamos, porque pues, una persona sensata, ¿no? Que todos lo conocíamos, pero ¿ustedes saben quién es el gobernador de Illinois? No. Pues eso es lo que le va a pasar a quienes luego sean los presidentes de Francia, de Alemania, de España, de Italia. Y por lo tanto eso choca contra su ego. Ellos no van nunca a tomar la decisión de dejar de ser cabeza de ratón para ser cola de león. Esa decisión ellos no la van a tomar. Y si la toman no va a ser porque ellos lo quieran, sino porque hay una presión social al respecto. Por tanto, el balón está en nuestra cancha. Porque ellos ya llevan jugando un partido de fútbol mucho tiempo y nunca han marcado un gol. Entonces, o nos implicamos los ciudadanos europeos y nos comprometemos con la idea de que la defensa es una cuestión de todos y de que en este mundo de bloques no tiene sentido ni es posible la pervivencia de un Estado-nación, de la soberanía nacional de un solo Estado, y que nuestra única solución es un federalismo en donde haya un ejercicio de cosoberanía de manera gestionada de manera democrática. Muchas gracias por su atención. Yo creo que nos ha situado, nos ha marcado muy bien, por lo menos la situación, la temática del Congreso en este momento. Y como bien ha dicho el profesor Viciano, es cierto que este Congreso empezó a configurarse hace ya algunos meses por los problemas que todos sabemos que va a tener aquí en la Comunidad Valenciana con la DANA y por varios ajustes que hemos tenido que hacer en el programa, finalmente se ha podido celebrar hoy. Y eso nos ha permitido, cosa que no sabíamos hace algunos meses, estar de plena actualidad. Muchísimas gracias por su intervención, profesor Viciano, porque nos han marcado las ponencias de hoy y también nos ha hecho un repaso por la Unión Europea desde sus inicios. Yo creo que lo agradecerán los alumnos tanto aquí presentes como los alumnos que nos ven desde Italia. Y yo creo que puedo dar paso primero, iba yo ya a preguntar la cosa, pero voy a dar paso a ver si alguien de aquí, de los alumnos presentes o de los que nos siguen a través de Internet, quiere hacer alguna pregunta al profesor Viciano. Ya tenemos una pregunta por aquí. Una pregunta. Sí. El profesor Cevolin. Muy bien, pues el profesor Cevolin. Luego yo. Sí. Chiedo al professor Viciano, a volte noi costituzionalisti siamo accusati di essere dei maniaci sessuali se chiediamo agli studiosi di diritto dell'Unione Europea che cos'è dal punto di vista giuridico l'Unione Europea. Ci ha provato per un po' il professor Ottino di Bologna, di Firenze, così ha fatto 4-5 libri cambiando il titolo e più o meno sempre le stesse cose, arrivando a dire un ordinamento federativo, una cosa intermedia tra la Confederazione e lo Stato federale, recuperando le leghe e anche alcuni studi di Carl Schmitt, tra l'altro, incredibilmente. Quindi uno dei problemi principali è proprio che l'Unione Europea è questo. Si sta rafforzando però nelle nuove tecnologie, solo nelle nuove tecnologie, passando da una normativa attraverso direttive a una serie di regolamenti continui, perché sono 4, 5, 7, 8, quanti sono sui mercati digitali, sull'intelligenza artificiale, sui Media Freedom Act, eccetera, eccetera. Sui tappi delle bottiglie. Vabbè. Però, ecco, questo è il massimo che può fare l'Unione Europea, cioè
intervenire con una regolazione, poi anche discutibile, attraverso i regolamenti. Questo è il massimo che può fare. Quindi per arrivare a una federazione ci vuole una decisione politica, ci vogliono politici come Kohl, come, non so, Mitterrand, dico questo. Io la penso così. Volevo sentire però l'opinione del profesor Luciano. Sí, efectivamente, ¿no? Por eso decía que es una cuestión que está en manos de los ciudadanos, porque no es una cuestión que se pueda resolver jurídicamente solo, porque la Unión, ese tipo de decisiones, primero, desbordan en este momento lo que está previsto en los tratados. Habría que reformar los tratados para dotarlo de un contenido más federalizante, y por lo tanto tendría que haber un debate público sobre la constitución de un Estado federal. La constitución de un Estado federal no se puede hacer porque un grupo de personas se reúnen un día también con Macron ahí en el Elíseo y toman la decisión. Esto es un debate en el que o implicas a los ciudadanos o tú no puedes crear una estructura de poder contra la voluntad de los ciudadanos. Sería absurdo. Lo que has de hacer es explicarle a los ciudadanos que hay que dar ese paso, o más bien que los ciudadanos te expliquen a los políticos que necesitan de ese paso porque se sienten inseguros, porque creen que no estamos teniendo un rol protagónico dentro del contexto internacional, porque la dinámica del mundo de 2025 es una dinámica de grandes bloques y que en esos grandes bloques nadie puede sobrevivir solito, ¿no? No tiene sentido la supervivencia de Italia sola, de España sola, de Francia sola o de Alemania sola. No tiene ninguna posibilidad. No le digo nada a usted, pues en la supervivencia del canal de Panamá respecto del canal, ellos solos frente a Estados Unidos, ¿no? Imagínense ustedes el problema. Lo lógico en este caso sería que en este momento la Unión Europea, con un poder ineficiente, estuviera ya ofreciéndole a Panamá protección internacional para garantizar la neutralidad del canal, e incluso el ofrecimiento de tropas de la Unión Europea para custodiar el canal y no ponerlo al servicio de los intereses, no ya de Estados Unidos, sino de un grupo de dirigentes de Estados Unidos, porque ni siquiera yo creo que eso es realmente la perspectiva que pueden tener la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos. Bueno, pues ese es el drama. El drama es que el derecho ya no da para resolver este problema. Hace falta decisiones políticas que, por supuesto, se revestirán de decisiones jurídicas a través de la reforma de los tratados, y en realidad, para pasar a un Estado federal, debería haber un proceso constituyente europeo, que es la forma normal de generar una nueva estructura de carácter federal como Estado federal, porque creo que la forma jurídica de crear un Estado federal no son los tratados. Esa es la forma típica de una organización internacional o la forma típica de una confederación. Incluso las confederaciones se articulan a través de tratados internacionales, pero cuando damos el salto a una estructura federal que tiene una autonomía mucho mayor, eso debe de estar acompañado de un proceso de generación de una constitución. Y las constituciones no se hacen tampoco a puerta cerrada entre un grupo de señores que negocian, señoras, que negocian a puerta cerrada de mandatos de gobiernos, etcétera. Las constituciones se hacen a través de la implicación de los ciudadanos, porque a nadie se le ocurrió crear los Estados Unidos de Norteamérica sin que hubiera un sentimiento federalizante en la sociedad y sin que hubiera un debate, aunque bastante opaco, pero bueno, un cierto grado de debate para crear los Estados Unidos de América, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que esa idea tenemos que recuperarla, y lamentablemente estamos contra el reloj. Deberíamos de haber hecho esto preventivamente por si ocurría todo lo que está ocurriendo hace tiempo, pero ahora tenemos pues la casa sin barrer. Y entonces ahora tendremos, en su caso, que hacer un sprint para intentar ponernos al día. Pero insisto, ese sprint yo creo que no se va a hacer sin una presión popular, porque los dirigentes no tienen ninguna vocación de pasar a ser actores de segundo orden, porque prefieren ser actores de primer orden en una cosa que no funciona, que no es eficiente, pero que les mantiene el protagonismo de convocar una reunión aquí, otra allá, reunirse, verse, hacerse fotografías múltiples, pero todo eso no tiene ningún sentido si queremos algo que sea realmente eficiente. Ya solamente por matizar el sentido positivo, ha parecido que el profesor Pollini ha dado un dato que me parece también muy interesante, y por supuesto no es el único, porque tú lo has expuesto de modo más completo, pero yo creo que la debilidad de Europa hoy en día también es la debilidad de sus líderes.
no hay liderazgo y como él ha dicho, bueno, pues hubo una época con Mitterrand, Kohl, Thatcher, González, etcétera, donde la Unión Europea tenía un peso de liderazgo que hoy no tiene. Y si no somos conscientes de que eso conviene repararlo, pues creo que esa función de liderazgo no se va a tener. Sí, es evidente que el liderazgo hace falta, pero como no existe habrá que buscar otra fórmula, porque seguir buscando liderazgo donde no hay, pues es una tarea que nos puede conducir pues, a la decepción permanente, ¿no? Y de todas formas, también quiero señalar que, evidentemente, Kohl, Mitterrand, Felipe González, que fueron los impulsores de este salto adelante que fue el Tratado de Maastricht, por ejemplo, pero también abortaron en ese momento un montón de decisiones que debían de haberse tomado en ese momento y no fueron capaces de tomar. Montaron dos conferencias intergubernamentales, una para la creación de la Unión Económica y Monetaria y otra para la creación de la Unión Política. En esta tomaron todas las decisiones del mundo porque era importante para los poderes económicos crear el euro. En esta otra, que era mucho más fácil de avanzar en la Unión Política porque estaba todo ya previsto desde proyectos anteriores, no avanzaron nada. Lo único que crearon fue el concepto de ciudadanía europea y mejoraron los procedimientos intergubernamentales de toma de decisión, digamos, y introduciéndoles algunos mecanismos de mayor participación del Parlamento, etcétera. Pero en realidad no se atrevieron a dar el salto. Fueron unos líderes un poco castrados. Mejor que los que habían antes, pero la verdad es que no asumieron todo lo que se podía haber hecho y además estaban los papeles, estaban los informes del Parlamento Europeo que decían lo que había que hacer, estaban los informes de multiplicidad de organizaciones de la sociedad civil que decían lo que había que hacer y al final no se pusieron de acuerdo, ni siquiera con esos liderazgos más fuertes, en dar el salto que tenía que haberse dado en aquel momento para constituir no ya un Estado federal, en ese momento no, pero sí una estructura mucho más cercana a una confederación fuerte que luego fuera más sencillo para poder dar el siguiente salto al Estado federal. Y no lo hicieron. Muchísimas gracias. Yo, muy brevemente, voy a lanzar una pregunta que me gustaría que después contestaran también el coronel y el general. Que a lo largo de tu intervención has estado hablando sobre la no federalización, la no posibilidad, la no voluntad política para esa federalización, para ese Estado federal, pero ¿nos podría empujar en este momento la política de Trump a crear un ejército común? Un ejército común en la Unión Europea sin Estado federal. ¿Sería posible la creación de ese ejército de la Unión Europea, que sería un ejército muy potente, sería un ejército con incluso más soldados, si hiciéramos una suma de los soldados de todos los países de la Unión Europea, sería más potente que el de Estados Unidos? Evidentemente no estaría integrado a nivel operativo porque no todos los estados de la Unión Europea en este momento forman parte de la OTAN, que sí que tendría los procedimientos más estandarizados, ¿no? Y más homogeneizados, pero sería posible, lo veis desde el punto de vista, ¿habría voluntad política para crearlo? Yo creo que hay mimbres, los colegas expertos en la materia, por ser militares, nos van a dar seguramente muchas más luces, si es posible o no es posible, pero al final siempre tiene que haber una decisión política. El ejército no debe ser un ente autónomo, es un ente que recibe instrucciones del poder político. Y si entonces tenemos un ejército magníficamente organizado, con una estructura de mando militar centralizada, pero no tenemos un dirigente político que le diga qué tiene que hacer al ejército, pues bueno, habremos creado una máquina muy costosa de mantener que será ineficiente, porque no se tomarán las decisiones. Tendremos unidades perfectamente formadas, integradas, organizadas, con inteligencia, con satélites, con todo lo que se quiera, pero habrá una reunión, se suspenderá, mañana volveremos a reunirnos en otra ciudad, porque además no puede ser la misma, porque hay que darle a todo el mundo un poco de juego. Entonces iremos haciendo la ruleta por ahí, mientras tanto, pues esas unidades están ahí esperando días, semanas, meses, al que alguien les diga hay que hacer esto. Cuando se lo digan, lo ejecutarán con la efectividad que suelen tener las Fuerzas Armadas. Pero el problema es que las Fuerzas Armadas no pueden tomar decisiones autónomas, afortunadamente, yo creo. No lo diga de manera peyorativa, sino que afortunadamente las Fuerzas Armadas están sometidas al poder civil, pero tiene que haber un poder civil con capacidad de toma de decisiones.
si las Fuerzas Armadas no tienen una cabeza que dirija políticamente su acción, en realidad no puede funcionar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Giorgio Battista, general de l'Exèrcit Italià, Giorgio Battisti, director també de l'Institut Internacional de Dret Humanitari, una organització humanitària independent i sense fins de lucre, fundada en San Remo fa en 1970, algú que conté en els dits, per favor, reconeguda pel Ministeri d'Assumptes Exteriors com a un organisme internacionalista. La principal activitat d'aquest institut és la promoció de l'ensenyança i el desenvolupament del dret internacional humanitari, els drets humans, els drets dels refugiats i totes aquestes disciplines. El president honorari, expresident de l'institut d'aquest organisme, és el jurista Faust Foccart. El 5 de juliol de 2007 també va ocupar